Teleamigos y teleamigas, bienvenidos nuevamente a Debates UGC, una vez más, a un programa que habíamos anunciado, que ya veníamos anunciando allí por Teleamiga, y es el tema de las pensiones en el Plan Nacional de Desarrollo, porque decíamos en la promo del programa que habían muchas críticas con respecto al Plan Nacional de Desarrollo desde diferentes áreas, pero el tema de pensiones sí que ha sido un tema crítico. Y pues queríamos abordar este tema aquí en Debates UGC, y para eso nos acompaña hoy un grupo de expertos que nos van a apoyar a resolver dudas, pero también a plantear sus posturas con respecto a la forma en la que se abordó el tema de las pensiones en el Plan Nacional de Desarrollo. Y seguramente, porque ya venimos acá hablando antes de entrar al aire, seguramente vamos a terminar también hablando mucho de la protección para la vejez, ¿no? Que es un tema que a todos ustedes seguramente allí en sus hogares les interesa mucho, pues porque está al orden del día. Entonces, voy a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. Tengo a mi derecha al doctor Libardo Juez Rubio, abogado especializado en temas de seguridad social. Profesor Libardo, bienvenido a Debates UGC. Muy amable por esta invitación, unos escenarios excelentes para toda la ciudadanía, mucho más cuando nos afecta absolutamente a todos. Muy amable. Bueno, muy bien. A mi izquierda está Billy Escobar Pérez, también abogado, secretario general del Politécnico Gran Colombiano, pero un especialista, un experto en estos temas de seguridad social. Pues digamos que tiene una trayectoria muy amplia en estos temas como conferencista, como asesor. Entonces, mi querido doctor Billy, bienvenido a Debates UGC. Bueno, buenas noches y un saludo a toda la televidencia y a la universidad por haberme invitado. Muchas gracias. Nos acompaña también Gustavo Arciniegas, quien es asesor de fomento regional de Mincultura, quien va a abordar pues un tema muy interesante. Voy a hacer un pequeño spoiler aquí, pero pues vamos a hablar de pensiones, de BEPS para los creadores y gestores culturales, que es un tema pues importante, hablando precisamente de esa protección para la vejez. Bienvenido a Debates. Muchas gracias por la invitación, un especial saludo para todos los televidentes y para quienes conforman esta mesa. Y está también el doctor Luis Fernando Valecilla, abogado especialista en seguridad social. Mi querido doctor, bienvenido a Debates UGC. Doctor, muchas gracias por la invitación, y de antemano el tema es supremamente interesante de la nueva reglamentación que trajo el Plan de Desarrollo. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, lo que sí quiero es invitarlos a todos ustedes a que se pongan en contacto con nosotros. Ya saben que puede ser a través de las líneas telefónicas o puede ser a través del WhatsApp. Las líneas telefónicas que tenemos son en Bogotá el 287-8355, que es pues allí nos pueden llamar, hacer comentarios, preguntas que también pueden ayudarnos a resolver nuestros panelistas. Tenemos una línea gratuita nacional que es 018-115-116, y vía WhatsApp, que ha sido, siempre digo, es un mecanismo que se ha vuelto popular en Debates UGC para entrar en contacto con el programa, para hacernos sus preguntas, para dejarnos sus inquietudes. Es el 322-845-8232. También pueden dejarnos sus impresiones a través de las redes sociales. Tenemos el @ULaGranColombia, que es la cuenta de la Universidad La Gran Colombia, en Facebook y en Twitter. Y tenemos @ULaGranColombia también en Instagram, donde pueden dejarnos allí sus comentarios. Y por supuesto en @Canal Teleamiga, que es la cuenta de Twitter del canal de Teleamiga Internacional. Y bueno, pues ahora sí, vamos a empezar a hablar de este tema que nos convoca el día de hoy, que es pensiones dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Y una primera pregunta que digamos que parte también de la subjetividad, pero pues también de su experiencia en este campo es: ¿cómo se sienten ustedes o cómo perciben ustedes la forma en la que se abordó el tema de pensiones al interior del Plan Nacional de Desarrollo? ¿Quedan ustedes satisfechos? ¿Quedan ustedes con algunas inquietudes? ¿Quedan ustedes con algunas preocupaciones? Entonces, querido doctor Libardo, quiero darle la palabra para que usted empiece a hacer la exposición al respecto. Bueno, una de las circunstancias que más se debe tener en cuenta es que pues tenemos una cantidad de normatividad
que está repetida en el Plan Nacional de Desarrollo. No necesitábamos ni siquiera plantear cosas adicionales. De pronto algunos aspectos que más adelante tocaremos, pero digamos que el 90% de las situaciones de protección a la seguridad social, dentro de la cual obviamente está el tema pensional, el fortalecimiento a la Superintendencia Nacional de Salud, por ejemplo, son factores que ya están reglamentadas, que ya llevamos muchos años de desarrollo, y por otro lado, el hecho que existen convenios como el 102, la recomendación 202 de la OIT, que prácticamente viene a mostrar que estábamos atrasados en plantear algunos temas que desde esa época de las recomendaciones del Comité Internacional del Trabajo y de la OIT hasta ahora se vienen a empezar a desarrollar y a hablar de esos temas. Más adelante lo ampliaremos un poco. Doctor Luis Fernando, ¿queda usted satisfecho? ¿Cómo siente que se abordó este tema de pensiones en el Plan Nacional de Desarrollo? Pues, doctor, yo primero tengo que hacer una claridad, no es una reforma en pensiones. Se están creando o adicionando unos beneficios periódicos adicionales que, como dice el doctor Libardo, ya teníamos con anterioridad, pero lo que se está centrando es la protección social a las personas más vulnerables. No es una reforma en pensiones. El único artículo que trata de las pensiones es cuando hace incompatible la pensión de vejez con la pensión de validez de origen laboral, que en ese punto yo no estoy de acuerdo con el decreto. Pero el resto me parece que es un avance a la protección social, pero no tiene nombre de pensión. Gustavo, dentro de su tema y dentro de la agenda que maneja Mincultura, ¿cómo perciben este proceso? Pues considero que es importante que el gobierno nacional haga los esfuerzos que sean necesarios para mitigar la situación que hay actualmente en el sistema pensional, pues, es decir, la situación de muchísimas personas que no han tenido la posibilidad de realizar sus aportes en algunos casos, o que los aportes que han hecho son insuficientes. Entonces, el hecho de que exista una posibilidad como el de los beneficios económicos periódicos, pues es en realidad una ganancia. Es una ganancia, y específicamente para el sector cultural es un avance importante también, porque muchos de nuestros creadores y gestores culturales no tenían ninguna posibilidad de un recurso para su vejez, de alguna estrategia, alguna política pública que permitiera que estas personas mejoraran sus condiciones y su calidad de vida. Entonces, en ese sentido, considero que es bastante positivo. Doctor Billy, ¿cómo percibe usted el tema? Digamos que yo tengo una visión de pronto muy conservadora desde el punto de vista técnico, y es que todo lo que tenga que ver con pensiones debe estar sujeto a estudios actuariales, legales, pensionales, en normas específicas, en proyectos de ley y leyes específicas que se relacionen con las pensiones. Entonces, cualquier cosa que toque recursos del sistema de seguridad social en materia pensional es una reforma, así tenga otra denominación y así sea bondadoso. Pero el tema pensional es que históricamente en Colombia lo que generó la mayor crisis a los sistemas pensionales no fue ni siquiera la financiación, fue el mal manejo que le dieron a los sistemas pensionales, donde todo el mundo le metía la mano, donde cada gobierno hacía su reforma y cada gobierno se inventaba un sistema legislativo, al punto que Colombia tuvo más de 100 regímenes pensionales de diferente naturaleza por no tener el juicio y el rigor que comporta o que necesita un sistema pensional o los sistemas pensionales de los estados. Entonces, de hecho, incluso las políticas en materia de pensiones deben ser políticas de estado, no de gobierno, precisamente para no estar sujetos a esos vaivenes de la política. Entonces, ahí debe haber un rigor que significa que no hay que tocar los sistemas pensionales de ninguna manera. O sea que la carencia de esos estudios actuariales pues pueden de alguna forma generar o significar un riesgo para el sistema, claro, para porque el sistema mismo, para la sostenibilidad incluso el sistema está diseñado de una manera tal que cualquier recurso que se toque lo puede desequilibrar, y sobre todo un sistema que está quebrado. O sea, el gran problema pensional de Colombia no son los remiendos, ni son cosas pequeñas, ni son X grupo de población. Por más bondadosa que sea el espíritu de una reforma o un plan de desarrollo y demás, no. Aquí lo que se necesita son reformas estructurales que tengan que ver con todo el sistema y que le hablen a todo el sistema para que lleguen al mayor número de población. Mire, yo sí quisiera hacer una precisión frente a unas situaciones que nuestros también invitados han estado comentando. Por ejemplo,
si bien es cierto no es una reforma pensional en extenso, sí hay parámetros que dan como una especie de reforma, porque es que el tema de los BEPS, por ejemplo, frente al momento en que ese ciudadano adquiere ese derecho y ese término de los 6 meses que se plantea en el Plan Nacional de Desarrollo, y ante la omisión de ese ciudadano en decir qué quiere hacer con ese dinero, pues es una manera de tocar una reforma pensional, porque es que aquí están envueltos dos grandes situaciones. Estamos dejando de un lado que hay un régimen de prima media, que hay un régimen de ahorro individual solidario y que esos parámetros hay que analizarlos, porque no podemos olvidar que el tema de la seguridad social es un tema de aseguramiento, es un tema de financiamiento, hasta el punto que observen cómo la seguridad social hoy se está mirando como una parte de los aportes para fiscales, aspecto que no traía la ley 100 del 93 y que fue desarrollado mediante el desarrollo jurisprudencial frente a esos aspectos. Entonces, el primer punto, para mí sí hay unos toques de reforma pensional, unos toquecitos ahí, que lo más seguro es que cuando planteen la reforma pensional definitiva, allí lo van a tocar de fondo. Y otra cosa es cómo sostener ese tema del sostenimiento de los BEPS. ¿Qué pasa con las vinculaciones laborales? Ese principio de desigualdad también que hay, porque aquellas personas que vayan a acceder a ese beneficio de los BEPS, pues tienen que estar en el CISBEN y tienen que estar en grado 1, grado 2. Entonces, ¿qué pasa frente a todas aquellas personas que no están en el CISBEN y que todavía tenemos muchísimas personas en ese sentido? Doctor Ruiz, usted tiene la mano levantada ya hace rato. Pues es que yo no veo ningún complique con la sostenibilidad financiera del sistema. Lo que se le está planteando a la gente que no reúne los requisitos para la pensión de vejez, tanto en prima media como en ahorro individual, es decirle dos cosas. Aquí tiene sus ahorros de toda la vida, esa es una posibilidad, o nosotros como prima media o como ahorro individual le vamos a devolver mensualmente cierta cantidad de líquido de dinero en forma vitalicia, pero el cotizante tiene la posibilidad de escoger si me llevo la plata o si opto por los beneficios periódicos. A mí me parece que está bien, a mí me parece que está bien. Doctor Billy. Mire, insisto que puede ser muy bondadosa la disposición, pero aquí hay una perversión, es una perversión de Estado. La gente que va a acceder a este beneficio es gente que nunca construyó su pensión, ¿cierto? Que nunca tuvo estabilidad, Pero es que para eso que nunca tuvo una forma de contratación laboral decente, no tuvo un trabajo decente, gente de bajos ingresos que ganaba menos del salario mínimo. Entonces, el camino más fácil, porque la norma general es que nadie puede ganar menos del mínimo desde el punto de vista pensional, ¿no? Hay un mínimo pensional en Colombia que es el salario mínimo. Entonces, ya el Estado que dijo, bueno, no se pudo. Entonces, ¿qué le vamos a dar a las personas? Pues démosles 300.000 pesos, démosles 400.000 pesos y eso. Y ya con eso, pues tiene usted una supuesta pensión, entre comillas, que no es pensión, pero que en el fondo sí es una pensión, porque la persona no tiene otro ingreso. Entonces, es relajarnos y nosotros permitir e institucionalizar una situación que es perversa, cuando en el fondo el Estado debe entrar a reflexionar de establecer un sistema de pilares que permita que toda la población tenga por lo menos un ingreso mínimo digno que le permita pensionarse. Es que estamos hablando aquí del 70% de la población que no alcanza a llegar a recibir un beneficio pensional. Y ese precedente va a generar el que la mayoría de la población, les garantizo, se genera ese precedente, va a tener un ingreso precario que no alcanza a ser ni siquiera la mitad del salario mínimo o el salario mínimo, con lo cual la gente no puede vivir en una media de dignidad. No, y además hay otro punto adicional, es que pensemos en estas estadísticas, inclusive tomadas por el propio gobierno. Tenemos casi 25 millones de trabajadores, 24 casi llegando a 25, de los cuales 14, casi 15 millones son trabajadores, pero con una informalidad de más del 63%. ¿Eso qué significa? Que estamos cotizando solamente un promedio de 8 a 8,5 de trabajadores, porque los demás no tienen un trabajo decente, como usted bien lo decía, doctor, y por eso es que los convenios y el desarrollo de la OT han venido desarrollando ese programa que se llama el trabajo decente, para poder tener esas ambiciones. Obsérvese
que el Estado no ha tenido en cuenta el tema de la informalidad, por un lado, no ha tenido en cuenta el tema de los subsidios, porque si uno se entra a mirar el tema de los subsidios, que además está mal desarrollado, está mal planteado, vamos a ver que una pequeña población de trabajadores con 25 salarios están recibiendo los subsidios más altos, porque a medida que vayan recibiendo sus pensiones de los 25 salarios mínimos legales, que es el límite, pues obviamente que el Estado le va a tener que subsidiar esa pensión en unos valores adicionales que porcentualmente, estadísticamente, es inferior a la gran población de más del 68%, pues yo creo que me quedo corto, de población que recibe entre 1 y 2 subsidios. Por ende, el subsidio que recibe una persona que gana un salario mínimo legal, o pongamos 2, pues es inferior a ese subsidio que gana esa persona que tiene los 25, que además es un grupo minoritario, aspectos que no se tuvieron en cuenta tampoco. Entonces, estamos de acuerdo, hay una situación técnica que debería haberse planteado de otros factores, además con todo el desarrollo que desde el tema de la seguridad social, desde los mismos derechos humanos, año 48, artículo 22, artículo 25, allí están planteados una serie de parámetros para la protección de la seguridad social. Vamos a escuchar a Gustavo, que tiene allí una opinión para darnos. Sí, pues es muy importante considerar también que si bien pues hay una serie de situaciones que son estructurales del mismo sistema, pues también hay que partir de un principio de realidad para algunos sectores de la economía, por ejemplo en el caso de la cultura, que es el que nos compete desde el ministerio, en que la misma dinámica económica de estas personas no le permite que haga de manera frecuente, de manera continua sus aportes al sistema de seguridad social, para pensión, por ejemplo, y que precisamente hay que pensar de alguna manera en esas personas que trabajan en esas condiciones, aquellas personas que hacen parte, por ejemplo, de Semana Santa, de esas escenificaciones, de los festivales que se dan 1 o 2 veces al año, y estas personas pues tienen una actividad económica, que eso también se da en otros sectores también, tienen una actividad económica que no les permite. Intermitente. Eso es muy intermitente. Entonces, de alguna manera, el hecho de considerar la forma en la que estas personas viven, y que hablar, por ejemplo, de las personas que hacen parte de las manifestaciones del patrimonio cultural y material, una partera, una cocinera, un cocinero tradicional. Entonces, son actividades que, en muchísimos casos, actividades económicas que no le permiten a la persona tener esa vinculación, y que va a llegar indefectiblemente a los 57 años, 62 años, en el caso de los hombres, sin ninguna posibilidad de pensionarse. Entonces, es bien importante también que exista una posibilidad, mientras que todos esos temas estructurales que le van a tomar pues unos buenos años al país resolver, pues mientras tanto, que exista una posibilidad para esas personas es bastante positivo. Claro, pero es que ahí es donde posiblemente está la perversión también de la que hablaba el doctor Billy, es pues que quizá lo que se requiere es que todo el mundo tenga acceso a ese salario mínimo, es decir, que se formalice ese tema, pues para que su pensión también pues sea, pues obviamente lo mínimo requerido, porque yo también me pongo a pensar, un pensionado con, no sé, los 300,000 pesos o algo así para sobrevivir y para subsistir, pues también debe ser bien complejo. Y sobre todo cuando ya uno se pone a pensar en la proyección que tiene, en la proyección de envejecimiento de este país, pues entonces se podría uno hacer la hipótesis de que posiblemente vamos a tener hacia un futuro, 3 lustros más adelante, vamos a tener una gran cantidad de población en una, pues posiblemente desprotegida, porque si tenemos en cuenta esos datos que estaba comentando el doctor Libardo, pues con esa tasa de cotización tan baja, pues seguramente va a ser a futuro una cantidad de personas, muchas las personas que van a estar pues desprotegidas o que por lo menos no van a tener ese mínimo básico para poder subsistir y pues para tener una calidad de vida. Doctor Luis. Pero, doctor, hasta hoy, ¿qué tenemos? Tiene 2 posibilidades, o tiene la pensión o no tiene nada. Eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, con este plan, pues por lo menos algún ingreso adicional va a tener la persona. Por supuesto, todos quisiéramos que tuvieran pensión de salario mínimo, el mínimo, ni más faltaba, pero no se está dando así en el país. Ahora, uno de los problemas graves de la seguridad social en Colombia es la falta de criterio y la falta de cultura de la seguridad social. Mire, no siempre hay población muy vulnerable que no alcanza a pagar los aportes, ¿cierto? Pero hay población
económicamente activa y exitosa de profesionales independientes que nunca en su vida se les ocurre pagar la pensión. Entre el gremio de los abogados litigantes, usted lo verá, Aliberto, hay gente con muy buenos ingresos que se están quedando sin pensión hoy en día, cuando económicamente lo hubieran podido hacer. Mire, yo creo que el doctor Luis Fernando se está conformando con poquito. Muy Es que el optimista. tema no es que yo tengo aquí y voy a recibir este pedacito porque yo no tenía nada. Sí, No, es que este es un Estado que se llamó social. Entonces el constituyente primario la embarró, porque entonces no debería haber llamado a este Estado social. Porque un Estado social tiene unos parámetros totalmente diferentes. Pero tampoco podemos llegar a los parámetros de todo estar subsidiado. Y miremos varios aspectos. Aquí hay estamentos, como los ministerios, el Ministerio del Trabajo, que no está haciendo su función. Porque en esa estadística de que hablábamos, de 14 y pico millones de trabajadores, que la mitad, 8 millones, un poquito más de la mitad, está cotizando. Les voy a leer algo textual que dice el Estado en su página. Dice, ¿qué vamos a hacer hablando del Plan Nacional de Desarrollo? Comillas, promoveremos el diálogo social, los pactos por el trabajo decente, la no discriminación laboral e implementaremos el Plan Nacional de Inspección, Vigilancia y Control en el trabajo. Esto parece un poema hermoso. Es un poema, como describen además casi toda la normatividad. Es que el Ministerio del Trabajo no está ejerciendo en su IBC, es decir, en la inspección, vigilancia y control, porque si los inspectores fueran, como tienen la obligación de hacerlo, a las entidades, se van a dar cuenta que hay empleadores que están vinculando más del 60-70% de trabajadores con contratos simulados, como el contrato de prestación de servicios. Entonces significa que si un inspector llega, el Ministerio del Trabajo llega, pues va a hacer que ese empleador empiece a afiliar a sus trabajadores al sistema de la seguridad social y esas estadísticas van a subir, porque entonces va a haber mayor protección de los trabajadores. Ahora, lástima que este tema no sea de salud, pero es que la salud va aunada al tema pensional, porque es que no es solamente tener una pensión, sino es cuál es la calidad de salud que le vamos a dar a ese pensionado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los que no están pensionados? Mira, con este comentario vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Acá ya tienen la gente las manos levantadas, pero vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y antes de darle la palabra a Billy Escobar, que también se fue con la mano levantada antes de la pausa, quiero darle la bienvenida a María Mora, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Ibagué, nuestra ciudad musical. Entonces, María, bienvenida a Debates UGC. Doctor, buenas noches. En este momento estoy viendo el programa. Muchas gracias. Muy interesante. Estoy llamando de la ciudad de Ibagué. Muchas gracias. Doctores, yo tengo una inquietud. Lo que pasa es, yo he estado pagando mi pensión, pero con mucho sacrificio, demasiado sacrificio, porque eso está carísimo ahora, 236, para mí es difícil conseguir esa plata. Y entonces, pues como estoy en espera, es la reforma pensional que dicen que es ahorita en el mes de octubre, último trimestre de este año. Doctor, yo había escuchado que habían dicho que nosotros las mujeres nos podíamos pensionar con 1.150 semanas y los hombres 300. Entonces, yo tengo mucha ilusión, mucha alegría, pensando que la reforma aprueben este proyecto del Congreso de las 1.150 semanas. Yo en este momento tengo 130 semanas. Y como le digo, se pagó con muchos ¿130? porque mi madre murió, entonces para mí es conseguir la plata para eso. Entonces, esa es mi inquietud, doctor. Por lo menos a mí no me gustaría que me fueran a dejar por debajo del mínimo, porque como les estaban diciendo ahí ustedes, es muy difícil para una persona sobrevivir con 300.000 pesos por debajo del mínimo. Todavía con el mínimo uno puede sobrevivir, porque esa platica para poder comer y los recibos.
María, ¿nos puedes confirmar? Dices que tienes 130 semanas cotizadas. Sí, doctor, ¿Qué edad tiene? con 130 semanas. ¿Y qué edad tienes? 65. No. Vale, bueno María, muchas gracias. Ya por acá ya seguramente tenemos un comentario para ti. Muchas gracias por escucharnos y un saludo a todas las personas que nos ven desde Ibagué, magnífica ciudad. Bueno, María, mire, temas como los BEPS, para usted en este momento sería Ideal. el ideal. La única opción. Primero porque por tu edad ya no vas a poder cumplir las 1.300 semanas, que son las que realmente en este momento se están solicitando. No conozco ningún proyecto sobre lo que usted está señalando. Lo de las 1.150 semanas sí es un monto que se establece, pero para unas personas que tienen sus afiliaciones en régimen de ahorro individual solidario y que no alcanzaron a cotizar, pero usted está demasiado lejos porque solamente tiene 130 semanas, por lo tanto debe acceder a otros beneficios que en ese sentido sí tal vez les daría la razón frente al tema de los BEPS eventualmente, porque sería la única posibilidad que tendría la señora para recibir un subsidio, pero lamentablemente no recibirías el mínimo de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo con el tema de los BEPS, sino que recibirías un valor muy inferior al salario mínimo legal. Claro, serían como 200, 300 mil pesos. 240 por ahí. Dependiendo del aporte que Sí. haya hecho durante las semanas que trabajó, pero así son- mismo se calcula, más o menos. Las que ella plantea son muy poquitas. Sí. Es que ahí aprovecho la pregunta. Sí, ya que usted tenía la mano Aprovecho la levantada. pregunta para hacer esa reflexión. O sea, una persona que tiene 65 años, una mujer, que tiene pocas semanas de cotización, pues difícilmente va a acceder a una pensión, es imposible, mejor dicho. Así hubiese una reforma este año que no la va a haber, no alcanza. O sea, el tema sigue siendo un tema estructural. Y, por ejemplo, ahora que hablábamos de los artistas que tienen, digamos, unos periodos estacionales de actividad laboral. Hoy en día no son solamente los artistas, hoy en día es todo el mundo. O sea, nadie tiene estabilidad laboral. Y entonces, hoy en día es muy complejo poder uno construir una pensión. Y es más, para construir una pensión tiene uno que empezar desde muy joven, casi que desde los 16 años. Y para allá vamos. Entonces el tema es muy complejo y el tema sí demanda que el gobierno nacional, el llamado al gobierno nacional es que se ponga serio y los partidos políticos, para no echarle la culpa a este gobierno, eso es un tema de política de Estado, que significa que todos los partidos se sienten a pensar en el tema pensional. Porque entre otras cosas, el tema de la deuda pensional es una quiebra de los estados, incluso no solamente de los estados subdesarrollados, también los desarrollados están ante el dilema de los costos de lo que significa frente al presupuesto de la nación las pensiones. Entonces es un tema de mucho rigor y de mucho juicio. O sea, la crítica que nosotros hacemos, sí, está bien que estos beneficios periódicos, que entre otras cosas es asistencialismo, listo, le sirve a la gente para algo, para comprarse unos cigarrillos o quién sabe qué, pero de fondo no le estamos solucionando un problema que es un problema de la nación y además es un tema constitucional. Estamos en un Estado social de derecho que garantiza la convivencia de los ciudadanos, la supervivencia de los ciudadanos, que garantiza el empleo, que le garantiza la protección social, que le garantiza la seguridad social. Y para eso se necesita que el Estado diseñe mecanismos que la gente pueda financiar su seguridad social. Y lo otro es, no puede haber, en el esquema que tenemos nosotros actualmente en materia pensional, no va a funcionar si no existen formas regulares del empleo. O sea, si el empleo, por ejemplo, hablábamos hoy en este momento, fuera de cámaras, las nuevas tecnologías, el Uber, el Rappi, todas esas formas que van a seguir creciendo, que no hay nada que hacer. De descontextualización pensional. En donde la informalidad es catastrófica, donde el tema del sistema de riesgos es catastrófico y son hordas de jóvenes que no tienen protección social, que no cotizan a la seguridad social en materia pensional. Eso sí que va a ser una bomba de tiempo hacia el futuro. Inmigrantes, muchos. Y ahora el otro, que entre otras cosas quiero hacer un paréntesis y Tienen más cierro para... protección. Miren, el tema de los migrantes, yo como experto en seguridad social sostengo que el tema de los migrantes, en vez de ser un problema,
puede ser una oportunidad para el país. Porque en Colombia nos envejecimos. Colombia es un país cuya población se envejeció a la manera europea. Aquí ya no hay jóvenes desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de la seguridad social. Si nosotros fuéramos un Estado serio y organizado, nosotros, esa gran cantidad de población venezolana, que ya es más de 1 millón de habitantes y puede llegar a ser 2 millones de habitantes dentro de poco, si nosotros establecemos unas políticas serias, podemos volver eso una fortaleza desde el punto de vista pensional y desde el punto de vista de la productividad, porque entre otras cosas también, irónicamente, tenemos otro problema. En la zona cafetera ya no hay gente que trabaje, ya la gente no quiere trabajar en la zona cafetera. Los hijos de los caficultores no quieren recoger la cosecha. La zona rural en general. Y son esos ciudadanos venezolanos los que están ayudando a mover la economía. Incluso el consumo ha subido, ha movido la economía. Entonces el Estado tiene que sentarse a pensar en general un modelo productivo utilizando esa gran población que es joven para mover la economía del país, para generar formalidad, no informalidad, legalidad y no ilegalidad, y para buscar formas de refinanciación del sistema pensional. Así lo hicieron los españoles. Los españoles trajeron migrantes colombianos y ecuatorianos en particular en su momento, y con eso ayudaron a financiar el sistema pensional. A nosotros va a tocar hacer lo mismo con los venezolanos. Yo quiero darle la palabra un momento a Gustavo porque hemos hablado de los creadores y los gestores culturales y pues además los tenemos invitado al Ministerio de Cultura y si quisiera que pues, le explicara a nuestros televidentes cómo este mecanismo, ¿no? A través del cual se está esperando buscar un factor de protección para la vejez de estos creadores y gestores culturales. Claro, según datos de Colpensiones y en general pues, del sistema pensional, en el régimen de ahorro individual, un hombre necesita aproximadamente de 62 años, necesita como 180 millones de pesos para pensionarse más o menos con un salario mínimo. Las mujeres, una mujer de 62 años aproximadamente 240, 230 millones de pesos. Ya hemos venido hablando de todas las dificultades que tiene el sistema y el tema de los BEPS es una oportunidad, es una posibilidad que tienen sobre todo aquellos que ya han llegado a la edad como el caso de la persona que nos llamó. Pero hay un tema muy particular en el caso del sector cultural y es lo que se convierte en un elemento diferencial. Y es que hay una fuente de financiación que es la estampilla Procultura, el 10% del recaudo de la estampilla Procultura de todos los municipios y departamentos del país que la tienen creada, tiene una destinación para la seguridad social de creadores y gestores culturales. Esta fuente de financiación estuvo estancada por mucho tiempo, con la ley 666 de 2001 fue la ley que estableció este porcentaje, y en el año 2017 salió un decreto del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Cultura, que brinda la posibilidad de que las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, con ese recurso que además han venido acumulando durante todos estos años, puedan, dentro del programa BEPS de beneficios económicos periódicos, entregar una anualidad vitalicia, que es la denominación que tiene el beneficio en el marco del programa BEPS, que consiste en que hay personas que pueden tener ya 70, 75 años, sin ningún recurso en el sistema de seguridad social y que con estos recursos de la estampilla Procultura entran a ser beneficiados desde ese momento hasta que mueran. Entonces, esto si bien no es la solución y no se está planteando de ninguna manera como una solución para todos los problemas del sistema pensional, pues es una posibilidad muy positiva, sobre todo para estos sectores como el sector cultural. Muchísimas personas, muchas veces escuchamos en los medios de comunicación los casos de personas que le han aportado muchísimo culturalmente al país y que lastimosamente han muerto en condiciones terribles. Claramente esto no va a resolver el problema de fondo, pero sí un recurso de estos, desde el momento en que empieza a recibirlo hasta que muera, si bien no va a resolver todos los problemas, pues es un avance, es una posibilidad de protección a la vejez, ¿sí? Y pues es muy importante, sobre todo en estos sectores. En un trabajo articulado con Colpensiones, el Ministerio de Cultura, en cabeza de la ministra Carmen Inés Vázquez, hemos logrado que 667 municipios del país hagan la identificación de estas personas, porque ese es otro tema, identificarlos, saber dónde están.
que se acrediten como creadores y gestores culturales, y en el momento 56 de estos municipios ya han transferido más de 18.000 millones de pesos para financiar anualidades vitalicias en el marco de este programa. Entonces esto es un tema muy importante y casos muy emblemáticos como el de la ciudad de Santiago de Cali, que es una ciudad que ya está beneficiando con el 30% de un salario mínimo a 118 creadores y gestores culturales, que en la gran mayoría de los casos no tenían nada en el sistema de pensiones, absolutamente nada. Y en este caso la alcaldía, con estos recursos, hace el aporte necesario de acuerdo al cálculo actuarial que hace Colpensiones. Por decir algo, Colpensiones dice: yo necesito que para que este señor de 62 años reciba el 30% de un salario mínimo hasta que muera, necesito, por decir algo, 35 millones de pesos. Se hace el aporte y la persona recibe su beneficio hasta que muera. Pero me gustaba es que tenemos una llamada también de Edilberto Gómez, que nos llama desde el Banco Magdalena. Edilberto, bienvenido a Debates UGC. Buenas noches. Buenas noches. Para participar en el programa, mire, yo tengo una inquietud. Ahora en el mes de agosto cumplo los 62 años y creo que tengo unas 800 semanas. O sea, yo soy trabajador independiente. A mí me llega un talonario de Colpensiones por todo el año. Entonces, ahora cumplo 62 años en el mes de agosto. ¿Cuál es mi situación? Y tengo un promedio de 800 semanas cotizadas. Pues, Profesor Luis. pues en las dos llamadas que hemos tenido de Ibagué y del Banco Magdalena, el plan de desarrollo es una maravilla para ellos dos. La señora Ibagué tiene 130 semanas, ¿a qué hora va a cotizar las 1.300? Imposible. Para ella es mucho mejor el beneficio periódico adicional. Y el señor del Magdalena, que nos acaba de llamar, que tiene 62 años y 700, 800 semanas, la posibilidad de tener la pensión de vejez también es muy, muy difícil. Entonces, para ellos, ¿qué es bueno? Para ellos es bueno el plan de desarrollo. Es bueno que se metan al BEPS, porque ahí van a tener una mensualidad, seguramente por debajo del mínimo, pero en este momento no tienen nada. Ahora, con un ítem, el que está en Colpensiones no le van a devolver la totalidad de los aportes, ¿cierto? Ni se los van a devolver con intereses, es decir, le devuelven una parte mínima. Y esa plata entra al bolsillo de la persona, 20, 30 millones de pesos, y al cabo de los 2 años no hay absolutamente nada en esa familia. En esos dos casos que hemos visto acá, es mucho mejor el beneficio periódico adicional. Ahora le hago otra claridad, don Pri. Hay que sacar la seguridad social del ámbito del derecho laboral. Es decir, yo cuando oigo hablando de los que estamos en seguridad social, del derecho laboral, no, la seguridad social se deslaboralizó con la ley 100 de 1993. Antes de la ley 100 de 1993, para usted tener derecho a la pensión, tenía dos opciones: o era empleado público o tenía contrato de trabajo. Porque con la ley 100 el criterio cambió. Usted tiene pensión porque usted cotice, no porque usted trabaje. Hay que sacar de la órbita del derecho. Por supuesto, tiene sus repercusiones allá, ni más faltaba, ¿cierto? Claro, pero lo que decía fuera de cámaras, hay mucho profesional independiente con éxito económico que nunca en su vida hizo una cotización para construir una pensión, pudiéndolo haber hecho económicamente. Esa es la realidad. Pero, doctor Billy, bueno o malo, con la ley 100 hubo un cambio estructural en el sistema de pensiones. Hoy en día, a veces le dicen a la gente: ¿y usted se pensionó? No, yo no me pensioné porque yo siempre, toda mi vida, fui independiente. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué no cotizó como independiente? Fernando, pero mire, el tema es que es más serio. O sea, decir que el Plan Nacional de Desarrollo en ese tema va a resolver los problemas, no. Miremos, 800 semanas equivalen como a 16 años, más o menos. Y una persona hoy se va a pensionar con 27 años. ¿Cuándo una persona de 62 años, que todavía le falta casi 10 años, 11 años para pensionarse, imposible, no lo va a lograr? Pero ¿sabe dónde está el problema? En que el Estado está fortaleciendo y está volviendo al tema de no sacar a aquellas personas que no quieren entrar dentro de esa estadística de los 14 millones de trabajadores para cotizar. Porque entonces simplemente lo que está es de alguna manera sosteniendo el trabajo informal, porque es que el trabajo informal implica, mire lo que la señora decía, yo no tengo 230.000 pesos para pagar. El señor está pagando una pensión, tiene 62 años, no tiene ni siquiera la mitad del tiempo para pensionarse, y fuera de eso estamos dejando por fuera unos actores. Entonces, ¿qué hacemos con los jóvenes? Es que tenemos un desempleo, según el DANE, 16, pero yo estoy seguro que está por lo menos del 19%.
Entonces nuestros jóvenes escuchándonos dirán, bueno, ¿y entonces cuándo me voy a pensionar? ¿Cuándo cumplo 27 años de manera continua cuando este es un país que le ha faltado política institucional, política de Estado frente al tema pensional? Porque solamente se ha venido acomodando a situaciones de pedacitos. Reciba este almuercito, reciba este desayunito, pero no le está dando, ¿dónde está el trabajo decente? ¿Dónde están las formas de vinculación laboral que realmente generen unos derechos? Y perdóname un segundo, Tranquilo. porque entonces seamos fronteros. El Estado, si quiere deslaboralizar, porque podría ser una buena opción, por ejemplo, ¿por qué prohibió o por qué está prohibiendo que se pague seguridad social por horas, por días? Sí. Esa sería una fabulosa opción y las personas tendrían seguridad social. Pero, Libardo, Y esa es una parte de la elaboración Perdónenme, que es es que viable. tengo una llamada desde Bogotá de Fernando González y pues tenemos que darle un espacio Sí. a Fernando. Bueno, y agradezco también a Hilberto que nos llamó desde el Banco Magdalena, pues allí yo creo que ya también tuvo su respuesta y le damos la bienvenida a Fernando González a Debates UGC. Fernando, buenas noches. Sí, señor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, sí, señor. Lo que pasa es que el motivo de mi llamada está lo siguiente. Yo fui con pensiones, he pagado 1.167 semanas. Yo años me quedé sin trabajo, ya tengo 53 años, paso hojas del día y no me sale trabajo, pues ahí más. No lo entendí. Tienes 1.177 semanas. ¿Y cuántos años? 53 años. Pues lo que pasa es que voy paso y paso hojas de vida y No, él sí no puede le seguir damos trabajo. realizando. Ok, sí, es un tema ya que es el tema de empleo, es decir, de ubicarse para poder terminar, pero bueno. Pero la sugerencia que le damos es, está en tiempo, busque cotizar, así sea el mínimo para construir su pensión, porque sería un error no aprovechar los beneficios de régimen. Y me atrevo a decirle que ojalá está en Colpensiones, sí. En Colpensiones, sí. Manténgase en Colpensiones y siga cotizando, que es la única opción que hay. Y aprovecho para hacer una réplica. No, el planteamiento mío no es decir que volvamos todo laboral porque es imposible. O sea, todo lo contrario, hay una realidad mundial que hace que las formas del trabajo de vinculación no sean las tradicionales. Es más, yo soy laboralista que dice que el derecho del trabajo se acabó, por lo menos el que yo estudié. Eso de la estabilidad laboral y eso no existe. Empezando por el sector público. El principal evasor de la normativa del derecho laboral es el sector público, porque allá usted encuentra gente sentada trabajando en la administración pública que entran a las 8 de la mañana y salen a las 6 de la tarde y tienen disque contratos de prestación de servicios y son toneladas de personas que las sacan y las entran dependiendo de la condición política, empezando por la administración distrital y nacional y demás. Entonces es el mismo Estado el que está desconociendo la realidad laboral. Entonces hay que buscar formas de protección de la gente que trabaja. François Mitterrand decía que hoy en día más que el derecho laboral hay que hablar del derecho al trabajo, a que la gente tenga un trabajo. Entonces el Estado tiene que entrar a buscar formas de que la gente pueda trabajar independientemente del vínculo contractual, pero me uno al planteamiento de mi colega en el sentido de que también hay una gran contradicción, porque si la gente no alcanza a percibir el mínimo, debía tener la posibilidad de cotizar proporcionalmente al ingreso, con lo cual se ayuda a alimentar la financiación del sistema y en determinado momento, bueno, pues entonces nos va a tocar aceptar que la gente no tenga exactamente una pensión del 100%, lo cual no debería ser. Porque entre otras cosas hay que buscar otras formas de financiación, porque la forma tradicional de financiación con aportes de los trabajadores, eso es una mentira. El ahorro individual es otra mentira. La gente necesariamente necesita, a través de redistribución de impuestos, la financiación del sistema de la seguridad social. Y lo otro es que definitivamente Colombia debe tener un pilar que es el pilar social, que permita que toda la población, un modelo de pilares como lo hay en otros países, que permita que toda la población tenga por lo menos una pensión mínima, y el que quiera tener una pensión alta, pues que ahorre más, pero que todos los colombianos tengamos derecho a tener una pensión mínima. Y hay algo adicional. Miren que en el Plan Nacional de Desarrollo se habla de la equidad. Pues, ¿qué es equidad para el Congreso?
¿Qué fue lo que debatieron de lo que es equidad? Porque es que uno no puede decir que hay equidad cuando un independiente paga el 100% de su seguridad social sin subsidios, sin apoyo absolutamente de nadie. Es un trabajador que es independiente, que lo tienen con contrato de prestación de servicios, que no está devengando prestaciones sociales, pero tiene que afrontar su seguridad social 100%. El trabajador con vinculación laboral, claro, el Estado ha programado, el Estado no, desde la Constitución se ha venido desarrollando el tema de los aportes proporcionales, en el caso de la pensión el 16%, el 75% por parte del empleador, el 25% por parte del trabajador. Pero entonces tenemos el otro esquema, los subsidiados. ¿Y quién se quiere salir del régimen subsidiado? Es que ese es el punto que tenemos que afrontar realmente de frente, porque si tenemos 32 y pico millones de colombianos o más en el régimen, en el SISBEN, solamente con protección a salud, ¿quién va a querer vincularse a la seguridad social? Y pensemos algo adicional. Pensemos que una persona de estas, de los 32, 33 millones de personas en el régimen subsidiado, queda inválido. ¿De qué va a vivir? De los BEPS. Bueno, vamos a ir a una pausa, a la última pausa del programa, y ya regresamos con más de Debates UGC. Estamos de vuelta en Debates UGC y antes de continuar, ya seguramente acercándonos a las conclusiones, a que cada uno de nuestros panelistas pues haga su respectivo cierre, quiero trasladarles una pregunta que nos hacen vía WhatsApp. Lo que pasa es que no tenemos identificado el género, pero dice: buenas noches, tengo más de 52 años, me dicen que no puedo cambiar del privado al público, entonces pues, no sé, profe Luis. Con la expedición de la ley 797 del 2003, se dijo que las personas que les faltaban 10 años o menos para cumplir la edad, no los requisitos, no se podían trasladar de un régimen a otro. Pero en los últimos, sobre todo este año, por vía de proceso ordinario laboral, muchas demandas de esas están surtiendo efecto por la nulidad del traslado. Es muy posible que por vía de proceso ordinario laboral le autoricen el traslado. Por desinformación. Sí, por desinformación es muy posible. Pero sí es importante aclararle al televidente, si es mujer, que de acuerdo a lo que señala el doctor Luis Fernando, si tiene 47 años es el único momento que tendría para cambiarse de régimen. En el caso del hombre tendría 52, pero lo que se busca es que efectivamente antes de que le falten 10 años para obtener los requisitos de la pensión no se pueda trasladar. Pero pensando en todo este tema de regímenes y de ingresos, pues pensaría que el régimen para una persona con salario mínimo sería Colpensiones, el régimen de prima media, y sería un error muy grave que se afiliara al régimen de ahorro individual solidario. Mire, tenemos una llamada de María de Medellín que me da pena no recibirla aquí en Debates UGC. María, bienvenida a Debates UGC. María, te pedimos muy concreta para poder alcanzar a escuchar tu pregunta o tu observación. Sí, buenas noches. Mire, hablo yo tengo una hermana que le negaron la pensión y ella tiene 75 años. Pero a ella le dieron una plata, pues, ¿qué se dice? La indemnizaron, pero le negaron la pensión, pero no me acuerdo yo cuánto tiene de cotización. Y tengo también un hijo que también le negaron la pensión y él es, en este momento y le dieron también una indemnización y él tiene el síndrome de la Tourette. Entonces todos dos están sin pensión porque no les dieron nada la pensión. Vale, María. Doctor Billy. Yo creo que fíjense que todas las intervenciones que hemos recibido son una tragedia desde el punto de vista pensional. O sea, ninguno de los que nos ha llamado tiene clara su pensión. Solo hay uno que eventualmente podría acceder a la pensión y anda sin puesto. Entonces, ese es el problema nacional. O sea, ahí tenemos una encuesta de lo que significa y digamos que la reflexión que yo hago es precisamente, dada la gravedad del asunto, no puede ser posible que este gobierno u otros gobiernos saquen medidas de choque y se queden con eso.
Me parece magnífico lo de los BEPS, que le ayuden a ciertos grupos de población, eso está bien, pero eso no soluciona el gran problema nacional. El gran problema nacional pasa por el sistema de protección social. Y ojo, el gran problema de la paz en este país pasa por el tema de la protección social. O sea, el tema de la paz en este país es que la gente no tiene garantizado su futuro de vida. Colombia tiene que tener una apuesta seria en materia de protección social. Y de apuesta seria es que el Congreso se tiene que sentar a pensar y hacer un debate a fondo con miras a solucionar todo este cúmulo de problemas que pasan por la tecnología, por las nuevas formas laborales, por las migraciones, por el envejecimiento de la población, por la precarización de las formas de contratación y demás que hacen que sea un asunto de Estado y de mucho fondo que debamos trabajar. Bueno, yo voy a tomar ese comentario como su despedida, mi querido doctor Billy, voy a darle la palabra 30 segundos a Sí, muy concreto. Tenemos suficiente normatividad para buscar, tanto internacional como nacional, el tema de la protección, esos derechos a la seguridad social. No podemos olvidar que la seguridad social se conforma y se comporta como parte de los derechos humanos. Y cuando hablemos de equidad, cuando hablemos de justicia, cuando hablemos de cobertura, tenemos que dar una verdadera protección de seguridad social, pero no fraccionada, sino integral, como lo traía el constituyente primario. Salud, pensiones y riesgos laborales. Gustavo. Bueno, para todos los creadores y gestores culturales del país, tener en cuenta esta posibilidad que representa el tema de los BEPS para la cultura. Nosotros desde la Dirección de Fomento Regional del Ministerio de Cultura vamos a 1000 municipios al año, 16 municipios por semana aproximadamente estamos visitando, contándoles, haciendo la labor de pedagogía con los alcaldes, con los consejos municipales de cultura, con todas las personas que están involucradas en este tema, en articulación con Colpensiones. Claramente pues esto no va a resolver todos los problemas del sistema pensional del país, pero para muchas de estas personas, para muchos de ustedes que le han aportado muchísimo a la cultura, al arte, al patrimonio, es una posibilidad, sobre todo para quienes ya tienen más de 62, de 57 años, y está muy bien que lo revisen, que lo miren, que se informen en sus alcaldías y en el Ministerio de Cultura, pues con todo el gusto los estaremos atendiendo para informarles. Y Luis, unas últimas palabras. Pues yo no soy tan pesimista, hombre, yo creo que estamos avanzando. Yo creo que desde la expedición de la Ley 100 de 1993 se llamó la atención de la seguridad social en Colombia. Es que antes de la Ley 100 nadie hablaba de esto. Este era un tema. Tú decías, ¿sabe cuántos regímenes jurídicos había antes de la Ley 100? Exactamente 1129. Es decir, hemos avanzado, no tanto como quisiéramos, pero ahí vamos, para adelante. Por supuesto, falta mucho, ni me ha faltado. Bueno, pues yo quiero agradecer de parte de Debates UGC a todas las personas que nos llamaron, que se pusieron en contacto con nosotros. Le pido excusas a las personas que no alcanzamos a atender porque sé que se quedaron varias llamadas por pasar, pero bueno, muchas gracias por estar conectados con Debates UGC. Le damos gracias a Dios por este momento y como siempre los esperamos la próxima semana en una edición más de Debates UGC aquí por Teleamiga Internacional. Chao, chao.